Bien, hoy día vamos a hablar de los frutos del Espíritu. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todos? ¿Sí? Bien. Recuerden que cuando quieran pueden intervenir, abren el micrófono y me hacen la pregunta. Hace 2 semanas estuvimos viendo la iglesia. La iglesia es un grupo de personas distintas, un grupo de personas diferentes. Dios nos llama de distintos contextos, somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, debemos aprender a vivir en unidad, ¿cierto? En acuerdo, para marchar juntos como iglesia, para tener una comunión entre hermanos. Pero hoy día vamos a hablar de los frutos del Espíritu, que esto es algo común, algo que todos, independiente de cómo sea usted, debería tenerlo, porque el fruto del Espíritu es para todos los que creen en el Señor. Y como dice ahí Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, y vosotros, y ustedes, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué está diciendo este texto? Que la única forma de llevar fruto, la única forma de tener frutos es, ¿cierto?, aferrado al Señor. Si nosotros somos del Señor, si nosotros le dijimos que creíamos en el Señor, si aceptamos a Jesús, nuestra vida debe manifestar los frutos del Espíritu Santo. Así Hermano que, Luis, hermana Luisa, una consulta. ¿Son dígame. los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu? Sí, Porque sí, aquí de repente uno se cuestiona. se marea, sí, es el fruto. Pero claro, el tema es, lo que pasa es que lo dividimos, ¿cierto? Este fruto se divide en muchos, podríamos decir semifrutos, pero el fruto del Espíritu es amor, ¿ya? Bien, ¿cómo llevar fruto? La palabra de Dios nos limpia. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, por la palabra que les entregué. La palabra de Dios nos limpia para llevar fruto, así como la persona, ¿cierto?, que cuida su siembra, ¿cierto?, que va y hace la poda o hace la limpieza y está preocupado de que siempre nada destruye el fruto. Así la palabra del Señor trabaja en nosotros y nos limpia para que llevemos fruto. Y como dice este texto, que apartados de Él, nada podemos hacer. Si no nos afirmamos del Señor, es difícil que podamos manifestar estos frutos. Dios quiere que llevemos mucho fruto para que nuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no da frutos malos. No puede un árbol, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. O sea, si usted dice que es cristiano, si usted dice que cree en el Señor, no basta con que lo diga, se tiene que mostrar. Usted no va a poder hacer algo bueno si Dios no está en usted. Usted no va a poder hacer lo bueno si el Espíritu del Señor no está en usted. La marca de la madurez cristiana no son los dones. Hay gente que alucina con los dones, con el hablar en lengua, con la sanidad, con los milagros, ¿cierto?, con hacer obras portentosas. Pero la marca de la madurez cristiana no son las capacidades que Dios nos da. La marca de la madurez cristiana son los frutos. Si alguien es maduro en el Señor, es porque muestra los frutos. ¿Qué fruto queremos mostrar nosotros a nuestra familia? ¿Qué frutos queremos mostrarle a las nuevas generaciones? El Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando nosotros creímos en el Señor nos llenó de su Espíritu Santo. El Señor vive en nosotros, por lo tanto, empieza a hacer una obra que se tiene que manifestar externamente. En Romanos 8.9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
O sea, si alguno no manifiesta los frutos, si no tiene el Espíritu, entonces no es de Dios. Así de drástico fue Pablo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema de los frutos? Estamos en el discipulado número 2, donde estamos hablando del amor al prójimo, de entender que somos distintos, pero que debemos manifestar este amor, que es el fruto del Espíritu Santo, hacia los demás. Eso muestra que somos sus hijos. ¿En qué nos van a conocer? Preguntaron los discípulos. Mira cómo se aman. Y ahí está en Gálatas, como dijo mi hermana Luisa. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿cierto? Y ahí es como la uva lo empieza a desgranar, ¿cierto? Y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Y dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cierto? Y ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Cuando no está el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se manifiesta? Adulterio, inmoralidad sexual, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, que hoy día uno diría, ¿qué? No, ¿cómo vas a hacer hechicería, idolatría? Cualquier cosa que usted ponga antes de Dios ya se considera idolatría. Nada puede haber antes del Señor. Enemistades, odio, pleito, discordia, sentimientos, deseos enfrentados entre personas, celos, ira, arrebatos de ira, contiendas, rivalidades, disensiones, herejía. La disensión es falta de acuerdo, herejía, sectarismo. Todo eso es el fruto de la carne. Pero todo lo que usted está viendo acá en la pantalla es fruto del Espíritu. Entonces, los que son de la carne, o sea, los que no han conocido al Señor, piensan en estas cosas y viven de esta forma. Pero los que han conocido al Señor, los que tienen el Espíritu Santo, tienen que manifestar estas otras cosas que están acá. Amén. ¿Alguna pregunta o alguna acotación antes de seguir? ¿Alguien quiere decir algo? Hasta ahí estamos bien, ¿están todos de acuerdo? Excelente, vamos súper bien entonces. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. El amor. El fruto del Espíritu es amor. Y ahí tenemos un 1 Corintios 13, que es una apología al amor, ¿cierto? Que si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero que si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y nuevamente habla del supercristiano. Si yo pudiese mover los montes con mi fe, si pudiese, no sé, hablar todas las lenguas del mundo, el supercristiano, pero ¿y si no tengo amor? ¿De qué me sirve? Y aquí mostramos nuevamente que la madurez no se demuestra en las obras portentosas, en las capacidades, sino en la actitud de un cristiano con los demás. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pudiera dar, dice, mi cuerpo para ser quemado, pudiera dar todo lo que tengo. Sí, obras de generosidad, ¿cierto? Nunca vistas. Salir a repartir comida, a repartir, no sé, casa, ir a construir casa. La generosidad máxima. No digo que no se haga, pero si lo hago con motivaciones que no son el amor, de nada me sirve. Si voy a hacer algo, tengo que hacerlo con amor. Hay algo que hace que el mundo sea cada vez peor, y es no tener los frutos del Espíritu. Ahí donde dice usted, ahí arriba dice 1 Corintios 12:31. ¿Qué dice 1 Corintios 12:31? Procuren los dones mejores, dice. Procuren los mejores dones. Mas yo les muestro un camino aún más excelente. Pablo está diciendo, miren, procuren los dones, procuren que Dios los capacite para que puedan hacer grandes obras portentosas. Pero hay un camino que es mejor. Y ahí empieza con el camino del amor. ¿Cierto? Todos ya conocen 1 Corintios 13, que habla de este amor, que es el amor de Dios, un amor ágape, le llamamos, porque los griegos tienen distintos tipos de amor, ¿cierto? Está el amor eros, que es el amor de parejas,
el amor filio, el amor de familia, y está este amor ágape, este amor que es el amor que ama por sobre todas las cosas, que es el amor de Dios. Y nosotros decimos, pero no, ese amor es imposible. ¿Cómo vamos a tener ese amor? Pero si Dios vive en nosotros, Él nos da de ese amor. Ágape significa, agapao, viene la palabra agapao, que significa incomodar el ego, dejar de ser yo para que sea otro. Eso es amor ágape. Ya no, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿cierto? Le contaba yo y le decía que este mundo no va a cambiar si el Espíritu de Dios no se manifiesta. Si los frutos del Espíritu no se manifiestan en nosotros, el amor es el que cambia el mundo. Por eso en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Este amor se va a enfriar. Pero mientras exista el Espíritu Santo, mientras haya amor, el mundo puede ser mejor. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno, ya les expliqué la diferencia entre el amor y los dones, el amor y la generosidad. Todo tiene que ser hecho con amor. No sirven separados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué derramó en nosotros el Espíritu Santo? El amor. El amor de Dios fue derramado en nosotros. Veamos las características que dice 1 Corintios 13. El amor es sufrido. Alguien puede pensar, y muchos que idealizan el amor como lo muestran cierto Hollywood, que el amor no debe traer sufrimiento. Pero la Escritura dice que el amor es sufrido. Que cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo incomodo mi ego y amo a pesar de lo que me puedan hacer, a pesar de cómo los demás sean conmigo, ese amor es sufrido. Es un amor sacrificado. Jesús nos amó hasta lo sumo, dice. ¿Qué hizo? Entregó su vida. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que el amor no es sufrido? El amor verdadero es sufrido. Lo han vivido los que han tenido hijos con rebeldes, hijos que se rebelan, ¿cierto? Porque a pesar de cómo han sido nuestros hijos, uno nunca deja de amarles. Pueden rebelarse contra nosotros, pueden hacer cosas malas, pero la mamá siempre va a amar a su hijo, ¿sí o no? El amor es benigno, compasivo, es piadoso, misericordioso. No tiene envidia, porque se alegra de las cosas que logran los demás. Ese es el amor de Dios. No es jactancioso, no es presumido, no es engreído, no es petulante, no se envanece, ¿cierto? No se acaba, no es algo que no dura, es perdurable, es duradero, no hace nada indebido, ¿cierto? El amor de Dios hace lo correcto, lo que es debido, lo lícito, lo legal, lo justo, no busca lo suyo, no es el yo primero, no es el yo tengo derecho, no es el yo también, no es egoísta, no es arrogante, no se irrita, o sea, no se enoja, es manso, no guarda rencor. El guardar, ¿cierto? Todas esas cosas en el cajón de, ya no importa, me lo voy a guardar, pero apenas tenga una oportunidad la voy a sacar del cajón. Ese arraigo de problemas que tenemos a veces, no, ya no importa, lo voy a dejar pasar, pero en algún momento se lo voy a decir. No guarda rencor, no recuerda lo malo. Trabaja para cerrar esas heridas que hay en el corazón. No se goza de la injusticia, es justo, mas se goza de la verdad, no miente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cierto? Ese es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. El amor que nunca deja de ser. Dice que todo se va a acabar. Se va a acabar la esperanza, ¿cierto? Se va a acabar la fe, pero el amor siempre va a permanecer, porque el mayor de ellos es el amor. Este fruto tiene que desarrollarse en nosotros.
tiene que estar siempre. Miren, ahí está el pámpano. No sé si, no, me fui una vez. Ahí está. Ahí está el pámpano. Mientras permanezcamos en el Señor. ¿Hay algún fruto ahí en la pantalla? Hay una hojita. Ese es el pámpano. Pero de esa hojita va a salir un racimo grande de uva. Así nosotros, cuando estamos en el Señor empieza a trabajar con nosotros, de tal manera que podamos, ¿cierto?, dar los frutos que Él espera que nosotros demos. A lo mejor hoy día no estamos manifestando ese amor, pero en la medida que nosotros dejamos que el Señor trabaje en nosotros, el amor se manifiesta. Y los frutos del Espíritu son amor, y después dice gozo, ¿cierto? Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? No es alegría. La alegría es pasajera. La felicidad es pasajera. Yo a veces me pongo alegre, ¿cierto? Por algo que me sucedió. Pero el gozo es algo permanente. El saber que Dios está de mi parte, que ya no estoy solo, que el Señor me perdonó. Es alegría en su máxima expresión. El gozo del Señor es mi fortaleza, el saber que no importa lo que pase, el Señor está conmigo. Eso es el gozo, el regocijo, es la manifestación del gozo. Es una felicidad que no se basa en las circunstancias. Este gozo es permanente. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino alegraos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. El gozo nuestro es que el Señor ya nos perdonó y estamos, ¿cierto?, listos para cuando Él venga. El gozo se pierde, se atenúa cuando pecamos. Cuando pecamos, se nos va ese gozo. David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque después de haber pecado David, se sintió mal, se sintió lejos de Dios. Eso es lo único que nos puede quitar el gozo. Alejarnos del Señor. Porque pensamos y sentimos que Él ya no está con nosotros, y aunque Él sí sigue estando con nosotros, pero somos nosotros que nos alejamos de Él. Y aquí hay dos ejemplos, el de Pablo y Silas, ¿cierto?, que estaban ahí sufriendo porque los latigaron, los golpearon, los colgaron al cepo. Dice, y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Cómo alguien que sufre azotes, que sufre golpes, puede estar cantando?, decían los soldados. Es porque el gozo del Señor estaba en ellos, porque sabían que lo que les estaba pasando era porque estaban con el Señor. Y Pedro y Juan, ¿se acuerdan Pedro y Juan? Ellos, dice, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Fueron golpeados, ¿cierto?, latigados y habían sido tomados presos, pero Pedro y Juan salieron gozosos. Hasta aquí. ¿Una duda, pregunta? ¿Alguna pregunta, hermano, hasta aquí? Ese es el gozo del Señor. Lo siguiente que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz, 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 paz. ¿Cierto? La paz del Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. ¿Con quién tenemos que estar en paz? ¿Con la familia? ¿Con los hermanos? Seguid la paz con todos. Con todos. ¿Con Piñera? También. También, con cualquiera. Con los que violan derecho, con los que no violan. La paz tiene que ser con todos. Con todos. Sí. La justicia la hace Dios. La justicia tiene que trabajar y hacer justicia cuando alguien comete un delito. Pero nosotros tenemos que seguir la paz con todos, mostrarle el camino a todos, el camino que pueden seguir con el Señor.
no es fácil tener paz, a veces, ¿cierto? No hay nada que incomode más nuestro corazón que no tener paz. Porque cuando no tenemos paz, no podemos dormir. Cuando no tenemos paz, estamos siempre pensando, estamos siempre inquietos. Pero dice la Escritura que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero tenemos paz para con Dios. Porque antes de ser cristianos, Dios, ¿cierto? Cuando le entregamos nuestra vida, Dios nos perdonó. Y eso produce en nosotros una paz. Puedes estar tranquilo porque Dios ya no te condena. ¿Cierto? El mundo puede seguir condenando nuestras vidas, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor hace las paces, nos perdona. Y ya tenemos y manifestamos y podemos vivir en paz. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice Pablo dice en Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependa de nosotros? Porque siempre la relación de paz es una relación bidireccional, ¿cierto? Yo con el otro y el otro conmigo. Puede que el otro siga teniendo problemas conmigo, ¿cierto? Pero de mi punto de vista, de mi lado, yo tengo que, en lo posible y cuanto dependa de mí, estar en paz. Tengo que hacer las paces. Si el otro no quiere estar en paz, el problema es de él. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis de envidia. No puedes alcanzar, combates, luchas, pero no tienes lo que deseas. Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y amigo del mundo no es amigo de las personas del mundo, sino amigo de estas características, de estos frutos de la carne. Cuando nosotros nos comportamos como los mundanos, como los que no creen en el Señor, obviamente, vivimos, ¿cierto?, sin paz. Les había dicho yo que ¿cómo nos van a conocer? Mira cómo se aman. Bienaventurados o felices, los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ellos serán llamados. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Eso, abre el micrófono nomás. Los pacificadores, los que buscan la paz, son llamados hijos de Dios. Esta persona tiene algo distinto. ¿Por qué? Porque busca la paz, no busca la guerra, no busca la división, no busca la enemistad, no busca que los ricos peleen con los pobres y los pobres con los ricos, no busca que no sé, que las mujeres peleen con los hombres con las mujeres, que los hijos peleen con los padres, que los padres con los hijos. No hace enemistad. Somos hijos del Señor, por lo tanto nosotros luchamos por la paz, que los hijos se entiendan con los padres, que los padres entiendan a los hijos, que los hombres no abusen de las mujeres y que las mujeres no abusen de los hombres. Esa es la paz, el punto medio. Nosotros no nos abanderamos por una posición para hacer guerra contra otros, no. Nosotros no somos como la abuelita del Lipigas. ¿Han visto el reclamo, no? Sí, sí. Sí, no importa quién comenzó la guerra, dice la abuelita. No importa quién comenzó la guerra, lo importante es que se abracen, que se acabe esta cosa. Génesis 13:8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Se recuerdan? Lot, el sobrino de Abraham, empezaron a crecer tanto su riqueza de ambos. Tenían tanta riqueza, tantas ovejas, tanto ganado, que los pastores de Lot empezaron a tener problemas con los pastores de Abraham. ¿Cierto? Porque, yo llegué primero aquí, que aquí el pasto más verde. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿Qué hizo Abraham? El hombre, cierto, que Dios llamó, le dijo, mira Lot, la tierra es gigante, la tierra que Dios nos dio. Escoge tú. No fue que Abraham le dijo, mira, ¿sabéis qué, Lot? A mí, Dios me llamó a mí, no a ti.
así que te vayas. ¿Eso le dijo Abraham? No, oye, mira, la tierra es tremenda. Escoge tú. Mire, Abraham, Dios le dio la tierra a él, pero le dijo a Lot, su sobrino, escoge tú a dónde vas a ir. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Pero escoge tú. Así somos nosotros para mantener la paz. Ponemos al otro que diga lo que quiere y nosotros lo aceptamos. ¿Así hacemos nosotros? O le decimos, no, mira, esta es mi posición y de aquí nadie me mueve. Debiéramos ser como Abraham. Abraham le dijo, mira, no hay altercado entre nosotros dos. Escoge. Ahí está tenemos mucha tierra. Escoge el lugar. Puchilot miró, dice, vio lo más verde de Canaán, ¿cierto? ¿Y para dónde se fue? A lo más verde. Se fue a lo más verde, pero ahí estaba Sodoma. Cerca de Sodoma. Y después quedó viviendo en Sodoma. Abraham se fue hacia el otro lugar y Dios lo bendijo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque tenemos que buscar y seguir la paz. Debemos apartarnos del mal, hacer el bien. Porque somos hijos de Dios. Nos van a conocer y vamos a ser bienaventurados porque seremos llamados hijos de Dios cuando busquemos la paz. Jesús le dijo a sus discípulos, después que lo habían dejado solo, después que se habían escondido, después que, ¿cierto?, en el momento más difícil de su vida, quería que oraran con él, que estuvieran con él, ellos huyeron, pero al resucitar Jesús le dijo, paz a vosotros. Y le volvió a repetir, paz a vosotros. Porque el Hijo de Dios, si Jesús lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que buscar la paz. Bueno, yo tengo a mi hija que se llama Paz. La buscó, la encontró y se quedó con él. Sí. Bien, otro fruto del Espíritu es la paciencia. Es que no me tienen paciencia. Hay cosas que nos hacen perder la paciencia, ¿cierto? Pero Dios desea que desarrollemos la paciencia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque esto no es sin amor, es con amor. Todo esto funciona porque el fruto del Espíritu es amor. Si no, no podríamos tener paciencia. Es esta virtud de esperar en Dios. La paciencia es saber esperar el momento. Ay, Señor, tanto te oraba por esto. Y se me dio la oportunidad y la tomé. No, no es como Abraham, ¿cierto? Con Agar, no. Que Dios le prometió un hijo y como no llegaba, ¿cierto? Tomó a su sierva y tuvo un hijo. No, la promesa no era esa. La promesa es esperar en Dios, el tiempo perfecto del Señor. Así que dice Romanos 15:1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire, ¿usted es fuerte en el Señor? ¿Usted es mayor? ¿Usted es más maduro? ¿O usted es más débil? Y aquí dice Pablo, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Si usted no la soporta, usted es el débil. Y no agradarnos a nosotros mismos. La paciencia es una virtud, es un fruto del Espíritu. Tiene confianza en lo porvenir. La paciencia confía no en lo que yo puedo hacer, no en lo que el otro puede hacer. Confía en lo que Dios puede hacer. ¿Cierto? Como dice 1 Corintios 3, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. La paciencia, todo lo espera y todo lo soporta. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. La paciencia nos ayuda a esperar, la paciencia nos ayuda a confiar más en Dios. Y necesitamos la paciencia, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Necesitamos ser más tolerantes, soportarnos los unos a los otros, esperar más en lo que Dios puede hacer, más de lo que nosotros podemos hacer, en lo que Dios puede hacer. Hasta aquí preguntas. Si alguien quiere opinar, nuevamente, abra el micrófono. Si quiere contar algo, decir algo. Amén. ¿La hermana Ivonne está ahí o no? Mi hermana Ivonne está bien.
No lo he escuchado. Hermano Luis, Hermano Claudio. siempre he tenido una pregunta y quiero su opinión a esta pregunta que lo voy a hacerle. Uno lo hablo por mi lado, cuando yo estaba, digamos, en drogas, que gracias a Dios ya estoy limpio, gloria de Dios. Uno siempre tiene amistades, digamos, que quedaron en el tiempo que uno estuvo. Y esta es mi pregunta, hermano, es, a veces ellos a uno le hablan y digamos, le dicen, le voy a hacerle sincero como dice, tení 1,000 pesos que me di, y yo en mí, yo los doy. Yo sé que para qué lo que es. Entonces, esa es mi pregunta, si yo estoy lo correcto o no. Se supone que yo creo que los 1,000 pesos yo sé para dónde va a ir. No es que yo vaya con él y sé que lo va a comprar, pero Sí, lógicamente algo, sé para dónde va. no, sí, algo que hemos vivido muchos de nosotros. Yo me acuerdo al principio, cuando recién acepté a Jesús, tenía los curaditos a pedirme plata y yo no les daba. Yo hablaba con ellos, trataba de conversar, trataba de animarlos, y yo sabía para qué querían el dinero y no se los daba. Pero hubieron veces también que, que, que me mintieron, porque yo le decía, no, pero es que tú quieres dinero para droga, quieres dinero para alcohol. No, me decía, si es para un pan. Entonces, cuando me decían eso, yo sabía que no, pero yo le decía, mira, yo te voy a creer, porque tú me estás diciendo que es para un pan, que es para algo bueno. Pero yo voy a orar para que Dios te ayude en lo que estás viviendo. Te voy a dar porque te creo, te quiero creer. Entonces, finalmente lo que yo hago es confrontar. Y yo pienso esto como un hijo. Si mi hija yo viera que algo le está haciendo mal y me pidiera plata para eso, yo no se la daría tampoco, porque sé que es para algo que no corresponde. Ahora, es distinto cuando te mienten, cuando te dicen, no, si es para... Entonces, porque ahí uno no, te están diciendo, oye, cuando van muchas veces a las personas a la iglesia, van y dicen, mira, tengo que llevar a mi hijo al médico, dicen, y no andan con nadie, no andan con el hijo. Tengo un hijo enfermo, y uno dice, chuta, ¿será de Dios? ¿Será cierto? Pero a veces uno da sabiendo, porque uno cree en lo que le dice, y uno lo pone delante de Dios. Mire, lo que usted me está diciendo, yo lo voy a poner delante de Dios. Sí es verdad. Yo me acuerdo que el pastor Israel una vez me dice que pasó una persona por el seminario pidiendo plata y que tenía una situación mal. Entonces él dijo, venga, voy a orar por usted. Señor, ábrele puerta. Si él me está mintiendo, Señor, que sufra las consecuencias. Le oró así al Señor. Pero es cierto, nosotros tenemos que confrontar a las personas. Es cierto que a lo mejor las personas no tienen esa capacidad. Pero cuando uno sienta de parte de Dios, porque al final es Dios, pues, ¿qué hace sentir el Señor? Entonces uno tiene que obedecer al Señor. Amén. No sé si alguien más quiere opinar. Hermano Luis, yo creo que es bastante para pensar lo que presenta mi hermano Claudio, porque es como que alguien nos dé, yo sé que le estoy dando veneno, entonces yo estoy ayudando al veneno para que la persona se muera. Entonces creo que, mira, ¿para qué quieres? ¿Quieres para pan? Yo te compro pan, qué sé yo. Pero si no, no tengo para darte porque yo te amo, yo no quiero que tú continúes, porque es como yo digo, siempre lo he presentado así, porque ustedes saben, yo viví una experiencia. Si pide y dice, dame un poquito de veneno para morir y yo le voy a ayudar para que compre veneno, yo estoy ayudando a su muerte. Eso es. Sí, me acordé también que a veces, ¿cómo se llama? Uno tiene que ser inteligente también. Si quiere pan, vaya y compre el pan. Una vez alguien pasó diciendo que quería hacer cualquier trabajo que quería una moneda, pero y podía ayudar a hacer cualquier trabajo. Y me acuerdo que, no sé, que había una basura y había que limpiar, y no sé si fue un compañero, fue mi esposa, y dijo, ya, pues, límpieme. No, dijo, está loca. Entonces, finalmente lo que dijo no era verdad, porque dijo, yo le hago cualquier trabajo, lo único que quería era plata. Entonces, uno a veces puede también...
usar las mismas palabras de ellos y comprobar pues, que si realmente están diciendo la verdad. Claro, y esos amigos del hermano Claudio tienen que saber que ahora Claudio es diferente y que los ama, no quiere el Eso. mal para él. Trátelos como a hijos, hermano Claudio. Seguimos. Benignidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que ser benignos, tenemos que ser de beneficio para otros. Hagamos el bien a todos, no solo a los cristianos, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, a los más cercanos primero. La benignidad es una bondad activa. Antes, dice Efesios 4:32, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. La benignidad es amabilidad. Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esta benignidad es gentileza, amabilidad, es servirnos los unos a los otros, es ser de bendición para otros. Dios es benigno, ¿cierto? Dios es benigno para la humanidad. Estaba leyendo Proverbios 3:3 que dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y a veces nosotros decimos, hay que decir la verdad, ¿sí o no? Y enfrentamos la verdad sin amor, una verdad dura. Pero aquí dice la Escritura que la verdad tiene que ir unida a la misericordia. Van juntas. Si solo decimos la verdad, vamos a dañar. Si solo usamos la misericordia, vamos a ser débiles, vamos a generar debilidad. Pero si usamos las dos cosas juntas, la verdad y la misericordia. Y aquí está la respuesta, hermano Claudio. La verdad, hay que decir la verdad, pero hay que tener misericordia, hay que amarles. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso tenemos que usar, la misericordia y la verdad. Hermano Luis, también a veces uno tiene que pensar, todos podemos decir las cosas, a veces uno dice, no, yo soy muy franco para decir, pero en esa franqueza a veces se hiere, se puede llegar hasta destruir a una persona. Entonces yo siempre le he dicho a mis hijos, lo he aprendido para mí, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y en ese cómo lo dices es donde tiene que entrar la parte cristiana de amor que tenemos en nosotros. Amor y misericordia. Eso, sí. Si decimos solo la verdad, somos legalistas. Vamos a sonar legalistas. Así que tenemos que usar misericordia. Debemos ser bondadosos con nuestros hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Debemos ser amables, bondadosos con otros. Aun cuando ellos no sean así con nosotros. No servimos ni somos bondadosos para que los demás sean bondadosos con nosotros. En Lucas 6, 27, 28 dice, pero a vosotros los que hoy les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Bondad, esta bondad, el ser bueno, dice Tito 3, 4, 5, pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios es bueno, ¿se acuerdan? Solo Dios es bueno. Cuando Jesús le dicen, maestro bueno, él dice, solo Dios es bueno. Este bueno es de buenas acciones, de hacer buenas acciones en general. Esta bondad tiene que ver con las acciones buenas que hacemos, con lo que es correcto. Gálatas 6:10 dice, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Segunda Timoteo 2:24 dice, un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, un buen maestro y tener mucha paciencia. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. No hay mejor ejemplo que el de Jesús. Él es el mejor ejemplo de bondad. La bondad tiene que ver con tratar bien a otros, con prestar ayuda a otros, con palabras amables que sale de nuestra boca. Tiene que ver con estas relaciones interpersonales.
alguien útil, bueno, servicial, gentil, alguien que puede llamar, visitar, dar un obsequio sin a lo mejor que sea ni un cumpleaños, nada, una ayuda, prestar una ayuda. Son actos de bondad a favor de otros. La fe, el fruto del Espíritu es fe, pero aquí no habla de la fe de creer, esta es la fe de fidelidad. Muchas veces confundimos esta fe con la fe de creer en el Señor, pero esta es la fe, este fruto del Espíritu es ser fiel, es ser leal, es integridad, es ser confiable a otros. ¿Podrían los demás depender de nosotros? ¿Podrían esperar algo de nosotros? Si es así, es que estamos mostrando este fruto que es la fidelidad. Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que es infiel en lo muy poco también lo es en lo mayor. El que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Hoy día lamentablemente vivimos una crisis moral, una crisis de confianza. La fe nos permite hacer cosas que están en la voluntad de Dios. ¿Podrían los demás creer en nosotros? ¿Esperar algo de nosotros? Si somos fieles al Señor, somos confiables y pueden los demás esperar algo de nosotros. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la fuerza bajo control. Y ahí está el león, que nunca haga eso porque es terrible. Ahí es una foto nomás, ¿cierto? Pero esa es la mansedumbre. ¿Cómo es el león? Es bravísimo, es una leona en todo caso. Es bravísimo, pero ahí está manso. La mansedumbre tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la sumisión, la suavidad de carácter. Es un fruto del Espíritu. No es debilidad ni cobardía. Proverbios 3, 16, 32, mejor dice, es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, alguien manso es alguien que controla su carácter, alguien que es capaz, ¿cierto?, de no airarse, que a lo mejor tiene motivos para enojarse, pero se controla. Eso tiene que ver con la mansedumbre. Efesios 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, ¿cierto? Más la palabra hiriente hace subir la ira. Y lo más importante de la mansedumbre, es parte del carácter de Jesús. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Colosenses 3:12 dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estos son los frutos del Espíritu. La templanza. Luis, Hermana Luisa. ¿cómo que dice airaos pero no pequéis? Cuando uno se aira, yo creo que peca. No, pues. O sea, yo No, tengo un pues. ejemplo, sí, que me lo dieron, pero me gustaría que, ¿qué No, explicación me das? no, porque como podría yo tener un mal carácter. Mi temperamento podría ser malo y a lo mejor yo podría ser más enojón que usted. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando viene la rabia, ¿cierto? No me domina. Yo me puedo enojar porque alguien puede, no sé, supóngase que usted estuvo trabajando toda la noche en algo y va, no sé, un hijo o una mascota y lo rompe. ¿No le va a dar rabia? Claro, Pero no voy a agarrar a mi hijo y le voy a hacer lo mismo o voy a golpearlo, ¿me entiende, no? Me va a dar rabia, me voy a enojar, pero tengo que pensar y contar hasta 10, como dicen algunos, ¿cierto? A veces mejor no hablar. Si está enojado usted, mejor no hable, si es que no puede controlarse. Y actuar cuando sea conveniente. yo una vez escuché, me dijo no me acuerdo quién fue de la iglesia, y me dijo que, por ejemplo, uno se podía irar
cuando uno ve injusticia, por ejemplo, que alguien, pongámosle, le está pegando a una abuelita. Ahí puede actuar la ira, Claro. por rabia, por la injusticia. En ese sentido me dijeron que no era malo airarse. No, sí, es que parte de, uno se puede enojar, hermano. Jesús se enojó. Jesús Sí. se enojó en el templo, ¿se acuerda? Cuando estaban vendiendo las ofrendas para el perdón de pecados. Jesús fue y botó todas las cajas de los cambistas. Por Jesús causa se enojó, justa. se enojó. Lo que él nunca dañó a otro, a un tercero, nunca le pegó a alguien, nunca, aunque les dijo palabras duras a los fariseos, ¿cierto? Pero él no les hizo daño. Yo Más creo que aún por dijo, causa justa uno se puede irar. sí, pues uno, lo que sí, esa ira tiene que estar bajo control. Bajo. Ok. Esa ira tiene que saber reaccionar. Si no sabe reaccionar, hay que pedirle a Dios sabiduría para reaccionar. No es Claro. como los que cuando fue el estallido social, que se sintieron injustos y quemaron el metro, ¿no? Eso es un mal ejemplo de ira y de rabia que Claro. no está bajo control. Eso No es se el puede fruto de la carne. justificar. Sin No, justificar. eso es fruto de la carne. Claro. Usted se puede airar, se puede enojar, pero nunca va, ¿cierto? Va a hacer daño. Y hermano Luis, Hermana mía, hermana Eli. igual cuando uno se enoja con una persona también, o sea, como no herirlo con palabras hirientes, también eso es Sí. cuando está Es que si enojado. no es verdad, es que el problema es cuando uno está enojado, dice cosas que no son verdad. Cuando Claro. Jesús se enojó, dijo la verdad. Habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y era cierto, Sí. no era que era falso. ¿Mm? El problema nuestro es que cuando nos enojamos, decimos algo que nunca, después nos arrepentimos Claro. de haber dicho. Porque no era verdad. No, nunca, es típico, nunca me ha ayudado, nunca. Y mentira. Era en ciertas Sí, pues. circunstancias, ¿cierto? El siempre, el nunca, empiezan a aflorar ahí cuando uno se enoja, ¿cierto? Pero no es Hermano cierto, Luis, no es hermano Luis, siempre. también a veces hay ofensa a la palabra. Si hay Sí. que le maltrata con palabras, entonces estoy enojada con esa persona, pero le saco su raza, su raíz, o no importa, cuando ha tenido viene de un hogar humilde, y cuando ya está más grande, se le saca en cara de dónde viene. Entonces, uno puede tener ira, pero nunca dañar el corazón de las personas, el alma, porque cuando usted dice uno siempre se arrepienta, pero a veces la herida queda en el corazón de aquel o de aquella, y vaya que cuesta sacarla. Sí. Así es. Bueno, el último fruto tiene que ver con eso, el dominio propio. Porque nosotros no somos esclavos de nada, porque Jesús ya nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La templanza es dominio propio. El saber controlar nuestros malos deseos, el tener una vida en control. Esa es la verdadera libertad. ¿Hay algo fuera de control en tu vida? ¿Cómo anda tu lengua, tu filtro? Porque hoy día te dicen que uno no tiene que tener filtro, tiene que decir las cosas para desahogarse. No, no podemos decir las cosas. Tenemos que usar filtro, no podemos dañar. A veces esos deseos descontrolados de ser aceptado, de ganar, el deseo de ganar, el que quiere ganar siempre, nunca pierde, ¿cierto? El winner, dicen aquí en Chile. Hay cosas fuera de control, la pereza, la envidia, los celos, la ira, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la sensualidad, la borrachera, la glotonería. ¿A dónde me va a llevar ese descontrol? ¿En qué me afecta la falta de dominio propio? ¿Cuáles son las consecuencias de mi acción? Uno tiene que pensar. Si el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, nos tiene que ayudar a controlar, ¿cierto?, nuestra vida, a no tener nada fuera de control. Humanamente, hermano, no es posible mostrar los frutos. Es difícil que para alguien que vive en su carne muestre frutos. Necesitamos la asistencia de Dios. Al tener frutos reflejamos el carácter de Jesús y me parezco cada día más a Él. Conclusión, vamos terminando. El Salmo 1.3 dice, va a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Ese árbol que está ahí junto a agua, que su hoja es siempre verde. Ese es el deseo de Dios, que seamos frutos agradables, que nos mostremos a los demás como algo agradable. Ya lo dije.
Si el fruto del Espíritu está en nosotros, el mundo puede ser mejor. Amén. Ya no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados, tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros este fruto. El fruto del Espíritu es la esperanza para este mundo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él. Que Dios les bendiga. No sé si alguien quiere opinar. Les voy a dar tiempo para opinar. Luis, buenos días. Buenos días, hermano Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno. La pregunta es la siguiente. Voy a hacer esta pregunta no porque ignore la respuesta, sino para debatir un poco. Todo lo que se ha dicho en esta hora, esta mañana, ¿son requisitos para ser salvos? ¿Qué opinas? Por supuesto que no. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos porque Jesucristo nos encontró, porque Él entregó su vida por nosotros, porque Él nos amó. Pero después que Él nos encuentra, Él nos empieza a transformar, Él empieza a hacer un trabajo en nosotros, desde adentro hacia afuera. Ese amor que Dios nos dio hace que veamos la vida distinto y empieza a brotar, ¿cierto?, este pámpano que luego va a dar fruto. La madurez, como partimos diciendo al principio, se muestra en los frutos. La madurez cristiana es madurez cristiana. Si usted ya aceptó al Señor y no está mostrando frutos, es porque está en proceso. Dios está trabajando, Dios está ahí, ¿cierto?, podando, está sacando cosas que no le hacen bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que todo lo que hagamos sea de beneficio para nosotros. Obviamente, cuando empezamos a madurar en el Señor, empezamos a mostrar estos frutos. Entonces, ¿de qué sirven 30 años en el Evangelio si no hay fruto? Quiere decir que no ha madurado. Hay algunos que dicen, no, yo llevo 20 años en esta iglesia, 50 años, ¿no? Si no muestra los frutos, no ha madurado. ¿Alguien más? Hermano Luis, es cierto que por ahora no los vamos a salvar, pero cuando el Señor le dice Jesús, tuve hambre, tuve frío, tuve en la cárcel, tuve enfermo y no me visitaste, en fin, también ahí van los frutos del Espíritu, porque tiene que ir para tú como cristiana. Sí, Porque si no, no podríamos. es lo que dice Santiago. Santiago dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Pues. O sea, dices que aceptaste a Jesús, quiero ver cómo eso ha resultado en ti. Pero yo quiero darle un ejemplo. El hombre que murió, ¿cierto?, en la cruz al lado de Jesús. Que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas obras buenas hizo? Ninguna. Ninguna. Pero Jesús lo perdonó en la cruz cuando estaba muriendo. Por lo tanto, el Espíritu vino a él, pero no tuvo oportunidad de demostrar ese cambio, pero no, la salvación no es por obras. Sí, si yo estoy vivo y Dios me da cada día la oportunidad de crecer, de buscarlo, yo tengo que ir manifestando los frutos del Espíritu. Tenemos esa bendición. Todos los que hoy día estamos vivos, ¿cierto? Y Dios nos da un día más, tenemos hoy día la posibilidad de que se manifieste el fruto del Espíritu para bien de los demás. La fe sin obra Es muerta, es muerta. ¿De qué sirve que yo diga que creo en Dios si no pasa nada? Soy como la higuera estéril. Alguien viene a buscar un higo, ¿cierto? Y no encuentra nada, no haya nada, no ve nada en nosotros. Eso no puede ser. Si Dios está haciendo, si el buen pastor, si el labrador está labrando la tierra, ¿cierto?, y está trabajando, es porque en algún momento tiene que dar fruto. Bien. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor. Voy a detener la grabación.